Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En todas las partes del mundo se han encontrado anomalías metalúrgicas, imposibilidades en forma de minerales y de compuestos metálicos que desde luego se oponen con fuerza al análisis científico que podamos realizar en base a la cronología de nuestra historia. Lo cierto es que estos hallazgos se podrían considerar argumentos para contradecir lo que serían las perspectivas que la Academia de las Ciencias y de la Historia tiene sobre la humanidad. Quizá es momento de examinar las famosas edades de bronce, de cobre o incluso ampliar la concepción de la historia de la humanidad con el concepto de viajeros en el tiempo. Así que si les parece bien, vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos hacia la dinastía de los Qin del Oeste, en China. Ahí tenemos el yacimiento de todo lo que era la corte del general chino Qiu Qin, contemporáneo con el Imperio Romano, de hecho con la caída del Imperio Romano, años 265-316 después de Cristo, y allí encontramos en este yacimiento un cinturón con ornamentos que está datado en 1600 años de antigüedad. Claro, lo curioso fue que el análisis realizado por el Instituto de Física Aplicada de la Academia de Ciencias de China expuso que la hebilla estaba compuesta de un 85% de aluminio, un 10% de cobre y un 5% de manganeso, una aleación que a nivel natural desde luego no se podía dar en aquella zona. Tenemos que recordar por supuesto que el aluminio fue aislado por primera vez en 1825 por el físico danés Hans Christian Ørsted y que, claro, es bastante difícil de obtener porque el principal inconveniente para su obtención reside en la cantidad de energía eléctrica que requiere su producción. Actualmente se realiza un método industrial que se llama el método Bayer, que se basa en la disolución de bauxita con hidróxido sódico para obtener la alúmina y de ahí, por electrólisis, el aluminio. El problema es que se necesitan 15.000 kilovatios por hora para una tonelada de aluminio y entonces tenemos que entender que evidentemente los metalúrgicos chinos que habrían ideado aquella hebilla tendrían que tener algún tipo de fuente de alimentación eléctrica. ¿Y cómo lo hicieron? ¿De dónde sacaron el proceso para la extracción del aluminio? ¿Cómo sacaron la energía para realizar aquella electrólisis? ¿Acaso quizá utilizaron artefactos similares a los de la pila de Bagdad? ¿O quizá esas aleaciones industriales pertenecían a un tiempo en el cual, pues evidentemente no se corresponde todo lo que era el imperio chino? Bueno, pues ahí dejamos la hipótesis de que podría ser posible que quizá viajeros en el tiempo hubiesen olvidado o de hecho no les hubiese quedado más remedio que abandonar parte de su equipamiento, en este caso la hebilla de un cinturón, y que hubiese quedado allí para ser recuperado a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, pues este OPART es uno de los más curiosos porque evidentemente se necesita energía eléctrica para el aluminio que aparece en esa hebilla, pero no era posible tener electricidad en la antigüedad. ¿Cómo lo hicieron, no? Bueno, vamos, sin salir de China, vamos a ver otro caso que, aparece en la orilla de uno de los dos lagos de los Amantes, uno de agua dulce y otro de agua salada. Y pues esto está ubicado en las faldas del monte Baigong, a unos 40 kilómetros al suroeste de la ciudad de Delinga, y allí vemos que se levanta una extrañísima pirámide de unos 50 metros de altura. Resulta que esa pirámide está conectada mediante varios tubos metálicos a un lago salado. Y ahí está la gracia, esos tubos metálicos, ¿no? Porque resulta que nosotros llegamos allí y vemos que en la parte frontal de la pirámide nos encontramos 3 cuevas con entradas de forma triangular, ¿no? Ya bastante curiosa esa forma triangular. Resulta que de las 3 entradas, la del medio es la más grande y la única accesible, puesto que las 2 de los laterales están colapsadas, están derrumbadas y de hecho son muy pequeñas, ¿no? Quizá solamente para la entrada de lo que sería un niño. Bueno, ahí dejamos un poco la referencia, ¿no? Bueno, la cueva central tiene aproximadamente 6 metros de profundidad y dentro de ella hay un tubo aproximadamente de unos 40 centímetros de diámetro que se adentra
hacia el interior de la pirámide. Solamente se ve la parte superior de este, pero es visible, ¿no? Bueno, en la entrada de la cueva resulta que también hay una docena de tubos de distintos diámetros, entre los 10 y los 40 centímetros, que también se dirigen hacia el interior del monte. Y a día de hoy no se conoce qué tipo de utilidad podría tener este tipo de tubos, ¿no? Bueno, la descripción es curiosísima porque tiene un rojo parduzco, ¿no? Un rojo pardo cada uno de esos tubos, del mismo color que las rocas circundantes, y de hecho aproximadamente a unos 80 metros de las cuevas aparecen pues un gran número de restos de metales y de tubos distribuidos de una forma extrañísima, alineados con el este y con el oeste, y de hecho hay alguno que es tan fino como un mondadientes, como un palillo, ¿no? Es muy curioso porque ninguno de los tubos se ha llegado a taponar con el paso del tiempo, como si tuviese algún tipo de repelente que a día de hoy no habría sido descubierto por la ciencia. Pero más extraño aún es que esos tubos se internan en el agua del lago de la orilla y no se conoce a día de hoy la utilidad. Bueno, visto todo este tema, pues tenemos a un personaje que se llama Qin Yang-wen, que es jefe del departamento de publicidad del gobierno de Delinga, que, bueno, pues empezó a coger diferentes muestras y descubrió algunos datos interesantísimos sobre su composición. Descubrió que habría un 30% de óxido de hierro y también un alto porcentaje de dióxido de silicio. Además de eso, óxido de calcio. Bueno, esto es bastante lógico y natural porque habría habido una larga interacción entre el hierro y la orilla de la arena del lago. Lo que pasa es que la erosión que tenían aquellos tubos correspondían a unos 5.000 años de antigüedad, y tenemos que entender que la metalurgia aparece en el ser humano, en la raza humana, hace tan solo 2000 años, ¿no? Podríamos decir esa metalurgia avanzada para poder hacer un tubo. Pero lo más curioso de este análisis es que un 8% de la composición correspondía a un metal no identificado en la tabla periódica que tenemos, bueno, pues que conocemos en la química, ¿no? El tubo estaba compuesto de un material que podríamos decir que no existe en la Tierra, y ahí está el gran enigma de estos tubos, de esta pirámide del siglo III después de Cristo, ¿no? Tenemos que entender también que estamos en un lugar totalmente aislado, donde apenas pasan peregrinos de la zona. Y de hecho, muy cerca de ese emplazamiento está el Observatorio de la Montaña Púrpura, a menos de 70 kilómetros de allí. Esto está ubicado a unos 2.200 metros de altitud y tiene una atmósfera transparente. Bueno, pues con todo esto que hemos expuesto, tenemos que entender que esos tubos tienen un 8% de materiales, de minerales, que a día de hoy no se corresponden con nada de lo que la ciencia conoce. Esto es algo realmente impresionante y desde luego es un caso que a mí como científico me parece pues de importancia, ¿no? Pero más importante aún es el siguiente OPART, que es la esfera negra de Ucrania, sin ninguna duda mi caso preferido, ¿no? Miren, la esfera negra es un mineral de forma circular, no muy grande, y con tonos como negros, pardos en toda su superficie. Bueno, la extraña formación fue encontrada en 1975 al oeste de Ucrania, concretamente en el interior de una cantera de arcilla, y fue encontrada a unos 8 metros de profundidad. Bueno, aquello fue descubierto por un cantero que empezó allí a cavar y de repente se encontró con esta esfera. Resulta que al golpear el objeto, porque lo llegó a golpear, no lo partió, pero se dio cuenta de que se había desprendido una pequeña lasca, ¿no? Y bueno, pues pudo ver que aquello pues parecía un cristal, tenía una sustancia como si fuese un cristal, ¿no? Como si estuviese vitrificado, como si hubiese sido manufacturado, ¿no? Entonces, bueno, el hombre se lo llevó a su casa, se lo enseñó a su hijo y su hijo, muy curioso él, pues decidió llevárselo al colegio, ¿no? Y bueno, pues se lo llegó incluso a enseñárselo a su profesor de naturales, y cuando el profesor de naturales lo vio allí, se dio cuenta de que aquello no era una caprichosa forma de la naturaleza, aquello era algo mucho más complejo de lo que podrían pensar en un primer momento. La esfera pasó unos años en el museo de la localidad hasta que de repente, por casualidades de la vida, un hombre llamado Boris
Nikolayevich Naumenko, miembro del Instituto de Física de la Tierra de la Academia Rusa de Ciencias, pasó por aquel pueblo y entonces dijo, bueno, esto lo tengo que estudiar, esto me parece absolutamente increíble. Aquel descubrimiento posibilitó que la esfera viajase a Moscú y de hecho fuese estudiada por dos doctores especializados en el análisis metalúrgico de minerales. El primero se llamaba el doctor Menkov del Instituto de Física de Moscú y luego el segundo se llamaba Valentín Fomenko de la Asociación Industrial y Científica Soyuz. Entonces empezaron a estudiarlo y se dieron cuenta de que aquello tenía un eje de simetría que medía 8,75 centímetros, un eje de simetría pues muy grande, una esfericidad bastante perfecta, ¿no? Luego tenemos que entender que el diámetro perpendicular de mayor longitud era de 8,47 centímetros, el peso era de 617,22 gramos y su densidad de 1,934 gramos por centímetro cúbico, es decir, inferior al cristal, el cuarzo o la obsidiana. Bueno, había que identificar la edad de la misma, ver cómo podíamos datarlo y resulta que la datación expuso que tenía 10 millones de años, pero lo sorprendente vino después, porque resulta que hicieron un análisis, el doctor Fomenko llevó a cabo unos análisis con rayos X, con la modalidad RUP a una longitud de onda de 150, desde 150 a 300, hizo una radiografía de la esfera y se encontró que el núcleo, un núcleo ovoide, poseía una densidad menor que cero, es decir, se trataba de una masa negativa. Y esto, claro, evidentemente, esto es imposible, no podría ser posible, ¿no? Esto está muy lejos de cualquier tipo de actividad metalúrgica humana y, por supuesto, deja la posibilidad de que fuera construida por una civilización desconocida hasta la fecha. Pero, claro, estos doctores empezaron a especular y empezaron a lanzar hipótesis ante lo que acababan de descubrir y se dieron cuenta de que una masa negativa podría corresponderse con lo que sería un depósito de antimateria, lo que se suele llamar en la física teórica el combustible del futuro, la antimateria que aparece en el cosmos y que podría ser reutilizada para los viajes espaciales y también para los viajes en el tiempo. Y ahí está el gran enigma de esta esfera negra, ¿no? ¿Sería posible que unos viajeros en el tiempo hubiesen olvidado o hubiesen dejado para su descubrimiento a lo largo de la historia esta esfera negra que les serviría a ellos como combustible para su posible máquina estelar o cronomáquina o máquina del tiempo? Bueno, pues ahí dejamos la hipótesis que barajaron estos dos doctores y que desde luego se enmarcan en una serie de objetos encontrados a lo largo del tiempo, que por cierto, si les gusta este programa, desde luego puedo hacer muchos más de este tipo de enigmas. Y bueno, pues se enmarca en una serie de descubrimientos que no se corresponden con lo que el avance científico del ser humano ha llegado a realizar, ¿no? Bueno, yo me quedo de los tres casos en el primero, con la necesidad de electricidad para hacer la hebilla, imposible, ese método Bayer que hubiese sido desarrollado en la China del siglo III después de Cristo. Luego, por otra parte, con respecto a los tubos de la pirámide de Dalinga, pues ese 8% de material desconocido totalmente para la ciencia. Y luego en la esfera negra de Ucrania, desde luego, ese depósito de antimateria que me parece totalmente increíble, ¿no? O sea, podría ser posible que alguien se hubiese dejado abandonado, quizá porque hubiesen tenido algún tipo de cataclismo, quizá porque hubiesen tenido que casi salir corriendo, ¿no? Y se hubiesen dejado uno de los bidones de gasolina de su máquina del tiempo, lo que sería una esfera negra, en este caso, de antimateria. Bueno, pues aquí les dejo estos tres curiosos casos. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este videoprograma. Me leeré sus comentarios e intentaré responderles en la medida de lo posible. Y bueno, pues nada más. Espero verles en el siguiente videoprograma. Muchas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.
compuestos metálicos que desde luego se oponen con fuerza al análisis científico que podamos realizar en base a la cronología de nuestra historia. Lo cierto es que estos hallazgos se podrían considerar argumentos para contradecir lo que serían las perspectivas que... Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En todas las partes del mundo se han encontrado anomalías metalúrgicas, imposibilidades en forma de minerales y encontramos en este yacimiento un cinturón con ornamentos que está datado en 1600 años de antigüedad. Claro, lo curioso fue que el análisis realizado por el Instituto de Física Aplicada de la Academia de Ciencias de China expuso que la hebilla estaba compuesta de un 85% de aluminio, un 10% de la Academia de las Ciencias y de la Historia tiene sobre la humanidad. Quizá es momento de examinar las famosas edades de bronce, de cobre o incluso ampliar la concepción de la historia de la humanidad con el concepto de viajeros en el tiempo. Así que si les parece bien, vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos hacia la dinastía de los Qin del Oeste, en China. Ahí tenemos el yacimiento de todo lo que era la corte del general chino Qiu Qin, contemporáneo con el Imperio Romano, de hecho con la caída del Imperio Romano, años 265-316 después de Cristo.